Cuando me jubilé, mi hija y mi yerno me dijeron que era una carga y me dieron un ultimátum. O vendía la casa y les daba el dinero, o me echaban a la calle. Sonreí, salí y firmé el Nuevo Testamento a la mañana siguiente. Y ahora me llaman a diario, pero es demasiado tarde. Mi nombre es Ricardo. Tengo 72 años, y el eco de mi soledad había encontrado su morada en el vasto silencio de esta casa, la misma que construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, cada rincón, cada grieta en la pared, cada rosal en el jardín, susurraba el nombre de mi esposa, Elena. Su ausencia, que ya sumaba 5 años, era una herida que no cicatrizaba, un vacío que ninguna cantidad de recuerdos podía llenar. Mis días se habían reducido a una rutina monótona, un intento de llenar el tiempo sin llenarlo de vida. Regar las flores que ella tanto amaba, leer el periódico en el porche y esperar la llamada de mi hija, Sofía, mi única hija. Ella y su esposo, Martín, eran, en mi ingenuidad, el único pilar que me quedaba. Durante mis años como ingeniero de estructuras, diseñé puentes que unían comunidades y edificios que se erguían desafiando el tiempo. Mi vida fue una de precisión y trabajo duro, una de sacrificar mi presente por un futuro seguro. Había invertido cada centavo que gané con el sudor de mi frente en la educación de Sofía, en ayudarla a ella y a Martín a comprar su primera casa, en financiar sus caprichos. Me enorgullecía de su éxito, o lo que yo creía que era su éxito, pero la gratitud se había marchitado con los años, reemplazada por una sutil impaciencia, una actitud de que lo que era mío, por derecho, debía ser de ellos. La arrogancia descarada de Martín, con sus trajes caros y su sonrisa condescendiente, se había contagiado a Sofía, mi dulce Sofía, hasta que ella también empezó a mirarme como un problema que necesitaba una solución. El preludio de la tormenta se manifestó hace unos meses. Sofía empezó a sugerir, con una dulzura venenosa, que mi casa era demasiado grande para mí solo. Papá, ¿no crees que sería más cómodo un apartamento más pequeño? Su voz era suave, pero las palabras eran como agujas. El mantenimiento es tan caro, los impuestos es un gasto innecesario. Mis respuestas siempre eran una sonrisa forzada y la evasión de un ya veremos. Yo sabía lo que querían. La casa no era una simple propiedad, era un álbum de recuerdos. La puerta principal, con sus marcas de crecimiento de Sofía, el rosal, plantado el día que nos casamos, el porche, donde me sentaba con Elena a ver las puestas de sol, todo tenía un valor que no se podía medir en dinero. El punto de quiebre llegó la semana pasada, y la humillación fue la guinda del pastel. Me invitaron a almorzar, o eso creía yo, a su casa. El ambiente era tenso, el silencio en el salón era más pesado que el aire. Sofía tenía una expresión grave y estudiada, como si estuviera a punto de recitar un guión. Martín, con su traje de diseñador, me miró de arriba abajo con una mueca de desprecio. «Papá», empezó Sofía con una voz extrañamente dulce, «hemos estado hablando y creemos que es hora de que tomes una decisión importante. Tu jubilación, Ricardo, tu pensión es mínima. Apenas cubre tus gastos y el mantenimiento de esa casa vieja. Es una carga. Para ti, y seamos honestos, para nosotros también». La palabra carga me golpeó con la fuerza de un martillo. A sus ojos no era un padre, era un estorbo, una losa en sus vidas opulentas y egoístas. «Así que hemos ideado un plan», continuó Martín, sin darme tiempo a reaccionar. «Vendes la casa. Con el dinero te compras un pequeño apartamento, una inversión más sensata. El resto del dinero nos lo das a nosotros para que te ayudemos a administrarlo. Y si no, bueno, la verdad es que no podemos seguir dándote dinero para cuidar una casa tan grande. Te harías un gran favor a ti mismo. Mis propios hijos, la carne de mi carne, me estaban amenazando». Mi corazón se encogió con una rabia y una humillación tan profunda que me quemó por dentro. Les había dado todo, y ahora me veían como un objeto obsoleto que podían desechar. Pero no dije nada, solo sonreí. Una sonrisa forzada, casi imperceptible, que ellos, en su arrogancia, interpretaron como resignación. Creían que me habían doblegado, que su juego había terminado y que ellos eran los ganadores. «De acuerdo», dije, mi voz extrañamente tranquila. «Déjeme pensarlo, mañana les llamo». El viaje fue un borrón de lágrimas silenciosas. Al llegar me senté en mi silla favorita y miré la foto de mi esposa. En ese momento,
La tristeza dio paso a una determinación de hierro. Ya no era el padre paciente y comprensivo, era un hombre humillado que había perdido todo, excepto su dignidad. Ellos me veían como un viejo tonto, un ingeniero retirado que había perdido su toque, pero olvidaban algo. Yo construí esa casa y muchas otras cosas a base de ingenio, meticulosidad y una comprensión profunda de cómo funcionan las estructuras. Y ahora, aplicaría esa misma lógica a mi familia. Esa noche no pude dormir. Pasé horas frente a mi escritorio, revisando viejos documentos, cuentas bancarias, el testamento que había redactado hace una década. Vi los nombres de Sofía y Martín en cada página, los herederos de todo mi esfuerzo, y entonces vi la solución. Era una ironía cruel, deliciosa. Mi propia experiencia, mi conocimiento de las estructuras que ellos habían descartado, se convertiría en su perdición. A la mañana siguiente, me vestí con mi mejor traje, el que usé en la boda de Sofía. Llamé a mi abogado, un joven brillante que siempre me había admirado. «Buenos días, señor Orellana», me dijo con respeto. No esperaba su llamada tan temprano. «Necesito un favor. Quiero firmar un nuevo testamento hoy mismo, y quiero que se haga con la máxima discreción. Nadie, y quiero decir nadie, puede saber de esto. Es el proyecto más importante que he emprendido. Le prometo total confidencialidad como siempre, no después de lo que nos hicieron pasar. Esto es por tu memoria y por mi dignidad». Ellos pensaban que me tenían en la palma de su mano, que había cedido a su ultimátum. Pero yo sabía que ese ultimátum, lejos de destruirme, se había convertido en la chispa que encendería el fuego de su propia ruina. Lo que no sabían es que, en el ajedrez de la vida, a veces el peón más viejo y aparentemente inútil es el que da el jaque mate. Los días que siguieron a mi visita a la oficina de Arturo fueron extrañamente tranquilos. Por fuera, mantuve mi sonrisa forzada y mi actitud de resignación. El papel que ellos esperaban de mí. Por dentro, mi mente era una máquina de precisión, ejecutando un plan con la misma meticulosidad que usaba para calcular la carga de un puente o la resistencia de un material. Después de firmar el Nuevo Testamento, la primera pieza del rompecabezas, me enfoqué en el resto. No podía simplemente esperar. El plan requería de movimientos silenciosos, de piezas que se movían en la oscuridad, lejos de las miradas curiosas de Sofía y Martín. Recibí una llamada de Sofía 2 días después. Su voz era melosa, empalagosa, el tono que me hacía temblar de escalofríos porque sabía que venía acompañado de una petición o un ultimátum. «Papá», dijo con una falsa dulzura. «Martín y yo estábamos pensando, ¿por qué no te mudas con nosotros temporalmente? Mientras se vende la casa, claro. Sería tan agradable tenerte cerca y así nos aseguras que todo se maneja bien». Ellos no querían tenerme cerca, querían vigilarme. Querían asegurarse de que no hiciera nada que se interpusiera en su plan. Querían controlar cada uno de mis movimientos, pero no los corregí. Al contrario, les di la esperanza que necesitaban para seguir con su juego. Mi plan dependía de que ellos se sintieran seguros, invencibles, creyendo que su victoria era inminente. «Es muy amable de su parte, hija», le dije, mi voz lo suficientemente débil como para ser convincente. «Lo pensaré, no en acciones de riesgo ni en modas pasajeras, sino en empresas de construcción y tecnología que conocía de primera mano, aquellas que diseñaban y construían el tipo de puentes que yo había supervisado. Tenía una cartera de inversiones que Sofía y Martín creían que no existía. En su mente mi pensión era mi única fuente de ingresos. Me creían un anciano sin valor y mi pensión, una gota en un vasto océano de deudas. Contacté a mi asesor financiero y le di instrucciones claras, concisas y sobre todo discretas. «Quiero liquidar mis inversiones, pero hágalo en pequeñas porciones, cada una en una cuenta diferente. Y que las transferencias no lleven mi nombre. Use el nombre de mi esposa, que en paz descanse, como titular de las cuentas. Nadie buscará allí». «Ricardo, parece un proceso muy complejo, o más bien, fingir que pertenece a alguien que ya no está». Mientras tanto, el comportamiento de Sofía y Martín se intensificaba. Las llamadas de mi hija se volvieron más frecuentes. Pero no para saber cómo estaba, sino para preguntar si ya había hablado con un agente inmobiliario. «Es por tu bien, papá», repetía ella como un mantra, como si la repetición de la mentira la hiciera verdad. «Un peso menos en tus hombros». Su voz tenía un tono que rara vez había oído en él. Impaciente,
condescendiente y desesperado. El velo de preocupación por mi bienestar se había roto. Ricardo, vamos a ser honestos, dijo sin rodeos. Necesitamos el dinero, tenemos una deuda importante con el banco, y el dinero de la casa nos sacaría del apuro. Cuanto antes lo hagas, mejor para todos. La supuesta preocupación por mi bienestar era, en realidad, un velo para sus propias necesidades financieras. El dinero de la casa no era un simple capricho. Era una necesidad desesperada para ellos. Ya estoy en ello, Martín, dije con mi voz más cansada y resignada. No se preocupen, fui a mi garaje, un lugar que no había visitado en meses. Ahí, bajo una capa de polvo, estaba mi viejo coche, mi orgullo. Un clásico que restauré pieza por pieza, un proyecto de padre e hija. Lo vendí. No a cualquiera, sino a un viejo amigo, un coleccionista que prometió cuidarlo como si fuera suyo. El dinero de la venta fue a una de mis nuevas cuentas. Sofía y Martín no se enteraron, pues creían que el coche estaba roto y que, como la casa, era otro gasto innecesario. Cuando Sofía visitó la casa y vio el espacio vacío en el garaje, preguntó con una extraña sonrisa: ¿Y el coche, papá? Ahora no tengo que preocuparme por el seguro y los impuestos. Un peso menos, como tú dices. Se dio cuenta de que había perdido una parte del pastel, una pequeña parte que, en su mente, se había esfumado sin que ellos pudieran controlarlo. La revelación me llenó de una satisfacción helada. Se estaban dando cuenta de que yo no era el viejo tonto que creían, pero no sabían la magnitud de lo que estaba por venir. El plan estaba en marcha. Cada acción que tomaba, cada palabra que pronunciaba, era una jugada calculada. Ellos, por su parte, se hundían cada vez más en su arrogancia, convencidos de que su victoria era inminente. Martín incluso me llamó para decirme que tenía un agente inmobiliario de confianza que se encargaría de todo, y que no me preocupara por nada. La ironía me quemaba la lengua. ¿No me preocupara por nada? Ellos no me habían dejado otra opción. El clímax de mi plan se acercaba, y la anticipación era casi insoportable. Tenía todo listo: el Nuevo Testamento, el dinero de mis inversiones en cuentas seguras, el coche. Y ellos, mis queridos hijos, se apresuraban hacia el final sin tener la menor idea de lo que les esperaba. Se regodeaban en su victoria imaginaria, mientras yo, el viejo tonto, el padre que era una carga, preparaba la mesa para el último plato, la justicia poética. Pronto, el plato se serviría, y ellos se darían cuenta de que el viejo no había perdido la partida, sino que la había ganado, sin que ellos se dieran cuenta de que siquiera estaba jugando. El día que había planeado con tanta meticulosidad llegó. No era un día especial en el calendario, pero para mí era el día del juicio. Habían pasado 2 semanas desde que firmé el testamento y liquidé mis inversiones. En ese tiempo, el silencio de mi casa había sido interrumpido por llamadas cada vez más desesperadas de Sofía y Martín. Mi calma, que ellos interpretaban como sumisión, los tenía aterrorizados, pues el tiempo de su victoria se escurría como arena entre los dedos. La llamada final, la que lo desencadenó todo, vino de Sofía. Su voz, que siempre fue una mezcla de dulzura forzada y exigencia, ahora temblaba con una mezcla de miedo y rabia. «Papá», dijo, su respiración entrecortada al otro lado de la línea. «El agente inmobiliario que Martín consiguió llamó. Dijo que la casa no está a la venta». «¿Qué está pasando? ¿No ibas a venderla?» «Nunca dije que iba a venderla. Dije que lo iba a pensar». Podía escuchar su respiración entrecortada y, al fondo, la voz furiosa de Martín. Mi silencio había sido una trampa, y ella había caído de lleno. «¿Qué significa esto, papá? ¿Nos mentiste?» Asumieron que un ultimátum me doblegaría, y se equivocaron. «No tenemos el dinero, te lo dijimos. Si no vendes la casa lo perderemos todo». «Quiero decir que la casa ya no está en mi testamento», le dije, y la palabra testamento sonó como una campana fúnebre. «Y la casa ya no es tu problema». Finalmente escuché la voz de Martín al fondo, ahogando un grito de rabia. «¿Qué diablos está pasando? Dímelo». Con el Nuevo Testamento en mano, fui a la oficina de mi abogado, el joven y brillante Arturo. Juntos, redactamos una carta formal dirigida a Sofía y a su esposo, detallando los puntos de mi Nuevo Testamento. La carta era clara, concisa y, lo más importante, legalmente inatacable. Firmé la carta, y Arturo la envió por correo certificado. Esperé. 2 días después llegó la reacción que había anticipado. La primera fue una llamada de Sofía.
Estaba histérica, llorando. Su voz una mezcla de rabia y desesperación. «Papá, ¿qué significa esto? El abogado dice que la casa es para una fundación benéfica. Es para una fundación que ayuda a ancianos solitarios y sin hogar. La casa estará allí para ellos, para que no tengan que pasar por lo que yo pasé. Tú y Martín me llamaron una carga. Me dijeron que me echarían a la calle, y ahora, esta casa será un hogar para aquellos que realmente la necesitan». La ironía era tan cruel, tan perfectamente diseñada, que me llenó de una profunda satisfacción. Pero es nuestra herencia, nos la robaste, yo se las di. Se las di y ustedes la perdieron con su egoísmo y avaricia. Les di mi amor, mi respeto, mi paciencia, y lo único que pudieron hacer fue pisoteárselos. Así que ahora, la casa es para aquellos que la merecen. Ricardo, por favor, no puedes hacernos esto. Tenemos una hipoteca, deudas, el banco nos va a quitar todo. El hombre que quería echarme a la calle para pagar sus deudas, ahora se enfrenta a la misma situación. El destino tiene un sentido del humor retorcido. ¿No crees? Si nos hubieras dado el dinero, te diste cuenta de que un anciano es una carga, pero nunca pensaste que podría ser una carga para alguien más. Me subestimaron, pensaron que era un viejo tonto, pero olvidaron que un ingeniero sabe cómo construir y también cómo demoler. Había hecho lo correcto. La justicia poética se había servido. Lo que ellos querían, la casa la heredaban los más necesitados. El dinero que me habían exigido, lo había invertido en mi propia felicidad, en mi propia paz. No había drama, no había gritos histéricos, no había lágrimas. Había una verdad simple y devastadora. La casa, el dinero, mi amor. Lo habían perdido todo por su propia avaricia. Ahora, el teléfono no dejaba de sonar. Llamaban a mi abogado, me llamaban a mí, a sus amigos, a quien sea que pudiera ayudarlos, pero ya era demasiado tarde. La decisión había sido tomada. El testamento había sido firmado y la justicia se había servido. Mientras el caos se desataba a su alrededor, yo me senté en mi porche, con una taza de café caliente en mis manos, y miré el jardín que mi esposa y yo habíamos plantado. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era realmente libre. La dignidad que me habían arrebatado, la había recuperado con la tranquilidad de un hombre que había ganado una partida de ajedrez contra dos oponentes que ni siquiera se dieron cuenta de que estaban jugando. La tormenta no tardó en llegar. Después de la revelación de mi Nuevo Testamento y la fría despedida telefónica, el mundo de Sofía y Martín se desmoronó con una rapidez y brutalidad que, ni en mis momentos más audaces, hubiera imaginado. Al principio sus llamadas eran de súplica, con tonos que intentaban un último y desesperado intento de manipulación emocional. Luego, se volvieron intermitentes, reemplazadas por el silencio de la derrota. El eco de sus gritos histéricos y de su incredulidad se había apagado. Pero el caos que habían desatado en sus propias vidas apenas comenzaba. Yo era el ojo de un huracán, tranquilo y en paz, mientras a mi alrededor las paredes de su existencia se venían abajo. Martín, el gran empresario, resultó ser un hombre de paja. Sus negocios, de los que siempre alardeaba en cenas y reuniones familiares, eran en realidad un castillo de naipes construido sobre deudas. Su supuesta prosperidad dependía de un constante y precario flujo de capital, y mis fondos, el dinero que esperaban obtener de la venta de mi casa, eran su último y vital salvavidas. Cuando el banco, a través de sus canales, se enteró de la situación y de que la fuente de dinero que ellos creían segura ya no lo era, la hipoteca de su casa fue embargada. Recibí la noticia a través de una llamada de mi abogado, Arturo, que me informó de los procedimientos legales que se estaban llevando a cabo. La justicia poética estaba en marcha. Una tarde, mientras estaba en el jardín podando mis rosales, mi teléfono sonó. Era Martín. Su voz, que siempre había sido prepotente y llena de una seguridad arrogante, ahora era un susurro de desesperación. «Ricardo», me llamó, «nos han dado 30 días. Si no pagamos, nos quitan la casa. Por favor, solo danos un préstamo. Te juro que te lo pagaremos. Es solo una ayuda temporal». El sol de la tarde se reflejaba en el agua de la fuente, y el sonido era el único que yo quería escuchar. «No, te juro que no. Hemos aprendido la lección. Por favor, no puedes dejarnos así. Siempre lo fuiste. Solo que ahora todos lo saben». La línea se cortó. Colgué.
Mi corazón no se aceleró, no hubo rabia, solo un profundo y tranquilo sentimiento de que había hecho lo correcto. El hombre que quería echarme a la calle para salvar su imperio de mentiras, ahora se enfrentaba a la misma situación. La ironía era tan deliciosa que casi me hacía reír. Sofía, por su parte, intentó la ruta emocional. Me llamó llorando, su voz rota, hablándome de su tristeza y de cómo mi crueldad la había herido. Papá, no puedo creer que seas tan cruel con tu propia hija, gimoteaba. Nunca me imaginé que me harías algo así. Su voz era un lamento que resonaba en el vacío. No, hija, le respondí, mi voz fría como el hielo. Yo no te hice nada, tú te lo hiciste a ti misma. Elegiste la avaricia sobre tu padre, elegiste el dinero sobre el amor, y ahora cosechas lo que sembraste. Le recordé, sin una pizca de rencor, todos los sacrificios que había hecho por ella, y cómo cada uno de ellos había sido pisoteado por su desprecio. Le recordé la noche en que me sentaron en el sofá, me llamaron una carga, y me dieron un ultimátum. Sus lágrimas, que en otro momento me hubieran partido el alma, ahora no eran más que la consecuencia de sus propias acciones. La caída de Sofía y Martín no se detuvo en las finanzas. El colapso de su vida también fue social. Sus amigos, que siempre los habían admirado por su supuesto éxito y su estilo de vida envidiable, ahora los veían como lo que eran: dos ingratos que habían intentado estafar a un anciano. La vergüenza social los golpeó con una fuerza abrumadora. Las invitaciones a fiestas se evaporaron. Las llamadas de sus conocidos se silenciaron. Se volvieron los parias que con su actitud habían creado. La reputación que tanto habían cuidado, que tanto habían alardeado, se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Un día, mi vecino, el buen señor Carlos, que siempre me había respetado y que conocía la historia de mi familia, vino a visitarme. Ricardo, me dijo, me enteré de lo que pasó con Sofía y Martín, lo siento mucho. La justicia a veces tiene un precio. Te hicieron algo terrible. Yo en tu lugar estaría lleno de rabia. Les mostré que la vida no es un juego en el que siempre ganas. Les mostré que hay consecuencias, y les mostré que un padre, aunque sea viejo y parezca débil, puede ser más fuerte que la avaricia. La rabia solo envenena, Carlos. La justicia, en cambio, libera. ¿Y qué harás ahora?, me preguntó. Ahora, le respondí mirando a mi jardín. Ahora voy a vivir de verdad, sin la carga de la ingratitud. Voy a encontrar la felicidad de nuevo, la paz que tanto me arrebataron. Las llamadas se detuvieron. La tormenta se alejó dejándome en un silencio bendito. La casa ya no era un eco de soledad, sino un faro de dignidad. La justicia poética se había cumplido. El viejo y tonto ingeniero había ganado la partida, y la única recompensa que quería era la paz de mi propio corazón. Y ahora, con mis rosales floreciendo, me senté a esperar el nuevo amanecer, sabiendo que mi vida, lejos de ser una carga, se había convertido en un monumento a la dignidad y la sabiduría. El silencio que siguió a la caída de Sofía y Martín no fue un silencio de ausencia, sino un silencio de paz. Las llamadas desesperadas se detuvieron. La casa ya no era un campo de batalla, sino mi santuario personal, un refugio para el alma. Yo, que había sido considerado una carga, me sentía más ligero y libre que nunca, como si me hubieran liberado de un peso que había cargado durante décadas. La paz. Esa sensación que creí perdida para siempre con la partida de mi esposa había regresado. La casa, mi amada casa, se convirtió en un faro de esperanza. La fundación que designé para heredarla, una organización benéfica dedicada a los ancianos, se puso en contacto conmigo. Querían que formara parte de su junta directiva, para darles el beneficio de mi experiencia y mi visión. Acepté. Era un nuevo propósito para mi vida, una oportunidad de transformar el dolor que había vivido en algo significativo. El proyecto de la fundación era ambicioso: transformar mi casa en un centro de acogida para ancianos que, como yo, se habían sentido solos y abandonados, pero con un final más feliz. Me uní a ellos con la misma pasión y meticulosidad que había dedicado a mi trabajo de ingeniero. Era la mejor manera de honrar la memoria de mi esposa y de recuperar la dignidad que me habían arrebatado. Mis días volvieron a llenarse. Ya no era el anciano solitario que se sentaba en el porche esperando una llamada. Ahora era un hombre con un nuevo propósito:
con una agenda llena de reuniones, planes y proyectos. Con las inversiones que había transferido a mis nuevas cuentas, pude vivir cómodamente. Decidí que, después de toda una vida de trabajo, merecía un descanso, pero no uno de inactividad, sino uno de libertad. Compré una pequeña furgoneta para viajar. Con la furgoneta visité a viejos amigos que había descuidado por mantenerme cerca de Sofía. Volví a visitar los puentes y edificios que había diseñado, sintiendo una conexión con mi pasado que había olvidado. Lo más sorprendente, y a la vez, lo más sanador, fue la reconexión con mis nietos. Sofía y Martín los habían mantenido alejados de mí, argumentando que no querían que influyera en ellos con mis ideas anticuadas. Pero la verdad era que querían evitar que se enteraran de su plan. A través de las redes sociales, mis nietos, que ya eran jóvenes adultos, me contactaron. No eran como sus padres, eran jóvenes, curiosos y genuinamente preocupados por mí. Su madre y su padre les habían mentido, y ahora ellos buscaban la verdad. Una tarde, mientras estaba en mi jardín, mi nieto, un joven de 16 años, me llamó. Su voz era suave, casi un susurro. «Abuelo», dijo, «papá y mamá están pasando por un momento muy difícil. No quiero que se enojen conmigo por hablar contigo, pero solo quería decirte que te quiero, y que lamento todo lo que pasó. Y yo a ti, hijo», le dije, «y tú nunca serás una carga para mí». Ya no era el anciano solitario que esperaba llamadas. Era un hombre con un nuevo propósito, una nueva familia y una nueva libertad. La casa, que alguna vez fue el centro de la avaricia, ahora era un símbolo de la dignidad y la esperanza. Era un legado mucho más valioso que una simple herencia. El destino de Sofía y Martín, por otro lado, fue un eco de su propia avaricia. Perdieron su casa, sus amigos, su estatus. Martín, incapaz de lidiar con la vergüenza, se fue a vivir a otra ciudad, intentando escapar del desastre que él mismo había ayudado a crear. Dejó a Sofía sola con la ruina. Y Sofía ahora era una carga, no para mí, sino para sí misma. La ironía era el plato más amargo que la vida le había servido. Un día, recibí una carta de Arturo, mi abogado. En ella había una nota de mi hija. Era una carta llena de arrepentimiento. «Papá», decía la nota, «perdóname, fui una tonta, fui una imbécil. El dinero nos cegó, ahora lo he perdido todo. Te quiero y te extraño». No sentí rabia ni lástima, solo una profunda paz. El arrepentimiento había llegado, pero era demasiado tarde. Las decisiones se habían tomado, las consecuencias se habían servido, y la justicia poética se había cumplido. Me senté en mi porche, miré mi jardín floreciente y cerré mis ojos. El sol de la tarde calentaba mi rostro, y el aire olía a tierra mojada y a rosales. Había ganado, no por la riqueza o el estatus, sino por la dignidad, la libertad y la paz que había encontrado en mi corazón. Y esa, sin duda, era la mayor victoria de todas.